Se dice que la imaginación en niños no tiene límites, siempre activa y digna de admiración. La infancia es lo que marca la adultez y el desarrollo de las posteriores etapas de la vida. De hecho, incluso no solo de una única vida. Es muy difícil encontrar casos documentados y fehacientes cuando nos referimos a temática desconocida que despierta respeto a la par que profunda curiosidad. En breve vamos a tocar un tema cuanto menos peliagudo y a día de hoy bastante controvertido, sujeto a superchería desde la época antigua, pero objeto de estudio por la ciencia psicoanalítica en el presente, nada menos que la reencarnación, concretamente el caso de Luke Ruellman. Si quieres saber más, quédate con nosotros. Hola, ella es Amanda. Y él es Adam. Y aquí empieza un nuevo vídeo de un universo aparte. Hoy presentamos una de las muchas historias que circulan por la red acerca de tan escalofriante e intrigante tema como lo supone ser la reencarnación. Nos referimos a Luke, el niño que aseguró haber reencarnado y recordado su vida anterior. Pero antes, analicemos los rasgos que entrañan la denominada reencarnación. Principalmente, es un concepto filosófico que ejemplifica una forma de existencia perpetua concerniente con lo trascendental, lo cual es bastante complicado de entender porque no se puede achacar a un origen racional. Suele ser implícito de creencias orientales, si bien es cierto en tiempos remotos fue adoptada por prácticamente la mayoría de religiones. Ahora sí, el caso que nos ocupa. Acerca de la historia de Luke, se dio a conocer en el año 2015 cuando contaba con 5 años de edad. Primeramente, repasemos la crónica del suceso. En la mañana del 16 de marzo de 1993, ocurrió un incendio por causa y origen no determinado en el Paxton Hotel ubicado en el estado de Chicago, en Illinois. En el edificio estaban albergados gente de edad avanzada y huéspedes de escaso nivel adquisitivo. El fuego comenzó a propagarse dentro de varias habitaciones, y los pasillos se llenaron de productos por los desechos de la combustión antes de que todo el mundo pudiera escapar y de que el departamento de bomberos fuera informado. Pasado poco tiempo, en el edificio ya envuelto en llamas había 10 personas que estaban asomadas a las ventanas y sobre el tejado, esperando a ser rescatadas. El balance de este siniestro fue que algunas personas presentes en el hotel se dieron por desaparecidas, otros 28 residentes resultaron heridos y el edificio quedó completamente destruido. Finalmente, en esta deflagración murieron 20 personas, entre las cuales se encontraba Pamela Robinson, de 30 años de edad. Hasta aquí la triste historia de una crónica acontecida en los Estados Unidos. Obvio que no hay aparente relación con el protagonista si no fuera por las palabras que en su tiempo pronunció al estar convencido que no es la primera vez que vive. El pequeño, con edad como para no comprender el mundo que le rodea, alegó haber sido una mujer de rasgos afroamericanos, trágicamente fallecida y haber reencarnado en la persona que es actualmente. El niño, siendo residente en Cincinnati, Ohio, expresa que ya existió siendo en su anterior vida Pamela Robinson, una mujer que precisamente murió en el incendio del Hotel Paxton de Chicago, en la fecha señalada. El niño incluso fue capaz de afirmar detalles de los gustos en vida de Pamela como los musicales, siendo ambos fanáticos de Stevie Wonder, dato corroborado con familiares de Pamela por la madre de Luke durante su investigación. No menos asombroso es el hecho de que el niño acertó a seleccionar una foto de Pamela poniéndola a su madre en un pedazo de papel con varias otras que eran falsas. Nunca pudieron imaginar que fuera a escoger la foto correcta, según explicó la mujer. Es más, en palabras textuales del propio niño, no reconozco a nadie, pero recuerdo cuando fue tomada esta, apuntando la foto de Pamela. En resumen, Luke solía decir, cuando era una mujer, tenía el pelo negro y solía llevar pendientes, así como la vez en la que sus padres le llamaron de nombre Luke. Incluso, la madre avaló que su hijo recordó un proceso de reencarnación. El muchacho decía que fue Pamela, pero que al fallecer se encontró en el cielo y pudo contemplar a Dios. Le regresó y despertó siendo un bebé al que llamaron Luke. Cuanto menos resultaba desconcertante la pasmosa seguridad que mostraba el pequeño, la cual hizo ratificar por parte de su madre, y ante su sorpresa, encontrando una vieja noticia que mencionaba a Pamela Robinson, fallecida en el incendio de Hotel Paxton en el año 1993 al saltar desde una de las ventanas del edificio.
Naturalmente, resultaba imposible que el niño conociese la historia de Pamela por sí solo. Desde entonces, no ha vuelto a mencionar nada ni a tener recuerdos lúcidos al respecto. Seguramente, el caso de Luke no es el único que se conoce sobre reencarnación, no obstante, para todos ellos surge un denominador común y es la temprana edad en la que se suelen tener este tipo de experiencias vividas. La ciencia tiene difícil respuesta a este tipo de declaraciones tal que un psiquiatra estadounidense, de nombre Ian Stevenson, fallecido en el año 2007, concluyó en torno a miles de supuestos casos en varios continentes y dedicó un libro a los documentados en Tailandia bajo el nombre 12 Cases in Thailand and Burma. Stevenson, quien a los 38 años ya era responsable del departamento de psiquiatría en la Universidad de Virginia, consideraba completamente real el renacimiento como explicación plausible. Hoy os recomendamos la película Orígenes, del 2014, dirigida por Mike Cahill. Sin duda, una película de ciencia y espiritualidad. Cuenta la historia de un estudiante de biología molecular especializado en la evolución del ojo humano que conoce a una misteriosa mujer cuyo iris es multicolor. Años después, su investigación lo lleva a hacer un descubrimiento asombroso, que podría cambiar la forma en que percibimos nuestra existencia. No os la podéis perder. Son siempre cuanto menos inquietantes e inverosímiles este tipo de historias que se pueden escuchar y leer, más aún no solo estando encuadradas en la doctrina espírita, sino también actualmente más estudiadas por la ciencia empírica y racional. Entonces, el caso de Luke Ruellman como el de otros y otras tantos, ¿puede ser considerado verdadero? ¿O solo es un simple fraude sin fundamento? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos tus teorías. No te olvides de dar al like y suscribirte para ayudarnos a crecer. Hasta la próxima.